Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es la revista La Voz Ausente y el día de hoy estamos iniciando un nuevo programa. El día de hoy nuestro programa no está tan ligado a la literatura, a los poetas, ni a los escritores, sino vamos a tratar un tema coyuntural, un tema que está relacionado con el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Para ello nos acompaña el doctor Gaetano Guevara, historiador, con quien vamos a desarrollar el programa el día de hoy y vamos a conocer las causas, vamos a conocer las repercusiones además de este conflicto económicamente hablando en el Perú y de repente en América Latina también. De acuerdo, quiero el día de hoy también agradecer a la librería Cultura Peruana, que es el lugar donde nos encontramos el día de hoy, donde estamos llevando a cabo este programa. Gracias a la librería Cultura Peruana por brindarnos sus espacios. Ya saben que aquí pueden encontrar toda la historiografía peruana y muchísimos libros de distintos autores y de toda la historia del Perú. Así que bienvenidos, vamos a desarrollar este programa el día de hoy para ustedes. Compartan el video para que podamos seguir difundiendo la cultura en nuestro país. Muy bien, y ya estamos entonces aquí en nuestro programa. El día de hoy estamos ya iniciando y para ir de lleno al tema que nos convoca el día de hoy estamos con el doctor Gaetano Guevara, ¿de acuerdo? Historiador, con quien vamos a tratar de desarrollar el tema del día de hoy, que es un tema súper interesante como ya lo han podido ver en la presentación. Doctor, bienvenido primeramente, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estoy con mucha expectativa porque el tema de verdad genera bastante expectativa. Y creo que para hacer un preámbulo acerca del tema en sí, sería bueno conocer primero las causas del conflicto. ¿Cómo es que se desencadenó y cómo es que llegamos a esto? ¿No? ¿Cómo es que Rusia terminó invadiendo Ucrania? En fin, ¿cuáles son las causas principales, directas y concretas? Bueno, Ángel, las causas concretas prácticamente devienen de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania era parte de estas repúblicas socialistas soviéticas y a partir de los años 90, ¿no?, se independizan estas repúblicas y en dichas repúblicas hay partidos políticos prorrusos y antirrusos, ¿no? Básicamente nos vamos al año 2014, donde hay una situación revolucionaria en Ucrania, donde un presidente prorruso determina ciertas medidas que no fueron del agrado de cierto sector ucraniano y se dan una serie de situaciones donde hay dos provincias, ¿no?, ucranianas que en realidad en la actualidad las han declarado como repúblicas independientes, ¿no?, por parte de las autoridades rusas, al ser el 95% de la población prorrusa. Entonces ahí hay una coyuntura de rusos y prorrusos, ¿no? En la actualidad hay un gobernante que ha ido más por la europeización de Ucrania, lo que ha despertado en Rusia cierto resquemor por el tema de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? De la OTAN. La OTAN. Hemos escuchado mucho hablar de la OTAN últimamente, pero ¿qué es la OTAN y por qué, digamos, Rusia no quiere a la OTAN para nada cerca de su frontera? Y ahí nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial se va a formar el bloque occidental y el bloque oriental con el muro de Berlín. Se va a formar la Organización del Tratado Atlántico Norte, que básicamente son los países de Europa Occidental y los Estados Unidos con ideología capitalista, y se va a formar los países del Pacto de Varsovia, de ideología comunista, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos y los países de alrededores como Polonia, Hungría, Rumanía, que estaban en ese ámbito. Entonces vamos a encontrar un mundo bipolar, ¿no?, una ideología occidental, OTAN, y una ideología comunista, Pacto de Varsovia, ¿no? De acuerdo. Y doctor, ¿Crimea tiene que ver también en este conflicto o digamos que Crimea está fuera de todo? Porque también Crimea es un tema que viene de hace muchísimos años atrás, ¿no? Acerca de ello. Crimea es una historia que va más allá todavía en el siglo XIX, ¿no? Crimea es una península importante, dado de que da acceso al Mar Negro, ¿no?, y que Rusia siempre ha reivindicado por la cercanía física del territorio. Ahí se da una guerra entre otomanos, el Imperio Otomano está en decadencia, en alianza con Francia, Inglaterra, contra los rusos y los griegos, ¿no? Los rusos y los griegos, el vínculo era la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y se va a dar un combate Occidente-Oriente, que es lo mismo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Un combate entre Oriente y Occidente, porque no puedes hablar de ideologías, no puedes decir que hay comunismo, hay capitalismo, ¿no? O sea, simplemente hoy por hoy está en juego lo que viene de
desde los griegos, ¿no? Con Lo de los persas, 300 persas y los espartanos. ¿no? Entonces ahorita se está volviendo a dar este conflicto, ¿no? Entre Oriente y Occidente prácticamente. Ok, doctor, entonces digamos que las causas específicamente, si las tratamos de resumir, está el tema del Donbass, que son las dos regiones, Donetsk y Lugansk, que son estas dos ciudades en la frontera rusa-ucraniana, ¿de acuerdo? Está el tema de la OTAN. Rusia prácticamente no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN y no quiere que la OTAN se expanda más hacia sus fronteras. Y está el tema de Crimea. Pero en Crimea, de repente, para desarrollar un poquito más el tema, hubo un referéndum en el 2014, Sí, pero que no fue aprobado, no fue aceptado por la las ONU y Naciones por la Unidas. comunidad internacional, ¿de acuerdo? En la actualidad, ¿cuál es la situación real, por ejemplo, de Crimea? Porque Crimea ahorita, bueno, ahorita Ucrania está, digamos, de alguna manera tratando de replegarse o de contrarrestar, ¿no? Los militares a la invasión del ejército ruso, ¿de acuerdo? Pero Crimea ahorita en la actualidad, ¿cuál es la situación actual de Crimea? Solo de la península de Crimea. Mira, Crimea viene a ser un tema que va más allá de la guerra esta de que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Crimea en realidad siempre ha sido ruso, ¿no? Hubo un gesto dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de un dirigente que fue Nikita Khrushchev, que dio a Ucrania esta jurisdicción, pero que después de lo que hemos hablado de la caída del muro de Berlín, Rusia consideró, ¿no? que Crimea regresaba al seno de la patria, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema, ¿no? El objetivo político actual de Rusia es que confirme la nacionalidad de Crimea, ¿no? Y la aceptación de estas dos repúblicas independientes, ¿no? Del Donbass, ¿no? Eso es lo que básicamente quieren los rusos en este conflicto. Y las dos cosas son inaceptables por parte de Ucrania. Ahora, Ese es el tema. el presidente de Ucrania actualmente, bueno, obviamente es pro, digamos, está más cerca de Europa, obviamente, a diferencia del 2014, cuando se dio el Euromaidán, estaba Víctor Yanukovych, que era el presidente prorruso, ¿verdad? El Partido de las Regiones, que era un partido prorruso. Entonces, hoy en día, Zelensky, que es el presidente ucraniano, digamos, también está en sus manos parar esto de repente. También no solo está en las manos de Putin, también está en las manos de Ucrania, Claro ¿no? que sí. Pero, ¿qué tendría que hacer él? Claro que sí. Mira, en Ucrania el tema es tan difícil que un negociador ucraniano ha sido asesinado por ucranianos, ¿no? Dice que le detectaron unas llamadas telefónicas donde se comunicaba con los rusos. El tema es que en Ucrania hay prorrusos y antirrusos. Esa es la realidad de las cosas. En los cálculos los rusos, cuando han hecho la operación especial militar, han creído de que la población prorrusa ucraniana iba a facilitar la labor y que el presidente actual iba a salir rápidamente. Y no ha sido tal, al contrario, se han agrupado en torno a ese presidente para hacer una oposición cerrada a Rusia. O sea, los cálculos no han salido la política que ellos creían que se iba a dar. Entonces, estamos en el 13º día del conflicto. Un conflicto que en realidad no ha debido pasar de 3, 4 días, si es que querías un éxito, como lo hicieron en Georgia, como lo hicieron en Chechenia, ¿no? O sea, no más de un mes de conflicto, ¿no? Porque Putin este es su tercer conflicto que tiene durante su gestión del año 99. Esa experiencia tiene. Y está jugando, ¿no? Está jugando fuerte porque ya Ucrania, estás hablando de una nación que tiene una central nuclear eléctrica. Y que además es uno de los países con más recursos en Europa, ¿no? Que tiene muchos recursos dentro de minerales y otros productos también. O sea, no es cualquier cosa Ucrania. Rusia es el primer país exportador de trigo, cuarto es Ucrania. A nivel mundial. Exactamente. A nivel mundial. O sea, estamos viendo ya el trigo y las implicancias que va a tener en nuestro país el trigo. Es un país que somos tan consumidores de trigo. De eso vamos a seguir hablando. Bien, doctor, otro tema súper interesante creo yo que se está llevando a cabo ahora en la guerra, ya en el momento de conflicto, es la influencia o el rol que están cumpliendo los medios de comunicación. La guerra de la información. La guerra de la información. Usted sabe que la veracidad está en juego, que de todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, cuánto de ello es real, es verdad, cuánto es falso, cuánto es sensacionalista. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, la guerra de la información es lo más importante porque es lo que los ojos del mundo. O sea, cómo el mundo ve el conflicto y cómo las partes en conflicto se encargan de comunicar al mundo, ¿no? Los sucesos que van ocurriendo. Lógicamente cada uno
pretendiendo sumar a su favor, ¿no?, la voluntad general mundial, ¿no? Podemos apreciar que, por ejemplo, en Francia ha habido quejas, ¿no?, suspendieron a RT, que es la cadena rusa, ¿no? Sí. Russian Today. Acá en Perú, por ejemplo, ha seguido funcionando Russian Today y Movistar, ¿no? Porque siempre es bueno ver ambas partes, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, Russian Today ayer declaraba que habían tenido 1.700 detenidos, ¿no?, en las calles rusas, de población rusa que no está de acuerdo con la guerra. Y versiones occidentales, hoy día en el comercio, por ejemplo, sale que han detenido 6.000, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay un contraste. Hay una diferencia enorme entre 1.600 y 6.000. Claro. Okay. Pero, por ejemplo, hay medios occidentales bien claros y que tienen además un tema ideológico detrás, ¿no? Claro. Como por ejemplo la CNN, Claro. por ejemplo, ¿no? Y está RT, que obviamente es además parte del Estado ruso, es un medio que está manejado por el Estado ruso. Entonces, como ciudadanos nosotros, ¿cómo es que tenemos que hacer de repente para buscar la verdad? Porque siempre, ¿a dónde vamos, no? Siempre ver los dos medios, ¿no? Ahora, definitivamente, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo occidental donde el Google, ¿no? O sea, nuestras computadoras, lo que abre es el Google. Claro, el buscador, ¿no? principal, el buscador principal es el Google. Por eso que, por ejemplo, los chinos tienen Tencent, ¿no? Es una empresa que tiene su WeChat, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la información se maneja de diferentes puntos de vista. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo no conozco un buscador ruso, por eso solamente te hablo de RT, que es una cadena de televisión rusa, que, por ejemplo, en Movistar, ¿no? Funciona. Sí. Pero, y bueno, habría que ver en RT por medio del Google, pero no sé si Google sea amplio o esté de repente, porque tengo entendido claro, que también hay han cierta, cerrado, ¿no?, el acceso de versiones rusas al mundo. Un aliado, se podría decir así, de RT o de los medios de comunicación un tanto ligados por ahí, vamos a decirlo así, a la izquierda, al socialismo, qué sé yo. Claro. En América Latina es Telesur. Claro. Telesur. Claro. Entonces, hay un contraste, definitivamente hay un contraste. Bueno, pero los medios de comunicación han jugado un papel en la historia siempre, ¿no? Siempre, tanto en los medios escritos del siglo pasado y ahora en todo lo que es el medio audiovisual. Yo le comentaba, por ejemplo, y algo como para comentarlo al público y por ahí, digamos, motivemos al público a investigar un poco, es el tema de la guerra entre España y Estados Unidos en el año 1898, donde estaba Joseph Pulitzer, que era un multimillonario húngaro, pero que estaba en Estados Unidos y que tenía un periódico, el New York World, ¿verdad?, contra William Randolph Hearst, que era otro multimillonario estadounidense que tenía otro medio de comunicación, que eran, digamos, los dos medios de comunicación que eran los principales, algo así, Comercio y República. Entonces, ambos empezaron a hacer publicaciones sensacionalistas, amarillistas, inclusive motivando y llamando a la guerra contra España, ¿de acuerdo? Y ahí fue donde se crea la prensa amarillista, la prensa sensacionalista, toda información falsa, digamos, títulos que pues eran, digamos, increíbles. Eso mismo, estamos hablando de hace más de 100 años, o 100 años atrás. Claro. ¿Eso mismo se repite hoy en día? ¿O Sí. cree hoy en día que usted cree que no, que ya eso no es posible, los medios han supuesto. cambiado? ¿Cree que está bien? No. Todos los tiempos va a ser igual. Siempre va a haber la guerra de la información, pero hoy por hoy es más difícil. Y justamente las redes, como el programa que tú tienes, por medio de redes, hace de que se diluya o se minimice la influencia de estos medios, Claro. porque las redes pues, es el boca a boca. Sí. Es lo que hacen ciudadanos comunes, como nosotros que ahorita estamos haciendo un programa para que la gente tenga un mayor conocimiento del tema que está sucediendo en la actualidad. Para que no se dejen direccionar por lo que dicen los grandes medios, ¿no? Porque los grandes medios lo que hacen es eso, direccionar la opinión pública, ¿no? Entonces, la idea Pero es- habría que ver si las redes también tienen, porque por ejemplo yo he estado viendo redes y más da la información ucraniana que lo También es que las redes, claro, dependen también muchas veces de la opinión que hay, que lo que le pasa es que los grandes medios, a pesar de todo, que yo te siguen digo, ¿no? manteniendo O sea, todavía un gran Google, poder, ¿no? claro. Exacto. Y también las redes sociales también están manejadas por áreas, no es que son totalmente libres, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Claro. Doctor, el tema principal que nos convoca el día de hoy es las repercusiones de este conflicto en el Perú y en América Latina, creo yo. El Perú tiene un intercambio comercial con ambos países, con Rusia y con Ucrania. Del total de las importaciones, el total de intercambio comercial del Perú en el mundo, Rusia representa el 0,4% y Ucrania, perdón, el 0,7% y Ucrania el 0,14%. Hay un intercambio comercial que involucra millones de dólares. En el 2021 tengo entendido que entre Rusia y el Perú, o el Perú obtuvo de las importaciones,
de intercambio comercial 749 millones de dólares en Claro. 2021, cosa que creció pero tremendamente, porque en el 2013 apenas fueron 100 millones. Sí. Con Ucrania estamos por ahí también. Uno de los principales productos de exportación peruano justamente es la agroexportación, las frutas. Las frutas. ¿No? En Rusia son muy valoradas y en Ucrania igual, ¿no? El plátano, la palta, ¿no? Toda nuestra agroexportación, y esto conlleva de que también tenemos un intercambio de tecnología, ¿no? O sea, nosotros, nuestra aviación militar prácticamente está compuesta por helicópteros rusos, ¿no? Mi-25, Mikoyan 17, ¿no? Que son helicópteros irreemplazables porque son los que cruzan los Andes. Los rusos, al tener los montes Urales, que equivalen a más de 5.000 metros de altura, son especialistas, pues, en tener estos helicópteros de altura, que nosotros es una necesidad, ¿no? Son más de 50 años que nosotros tenemos intercambio con los rusos en este aspecto, en el tema de seguridad, los tanques rusos, ¿no? Y eso conlleva que va a haber repercusiones de ver la repuestería y la modalidad de compra, ¿no? También el petróleo, ¿no? Los fertilizantes, sobre todo, que importamos de Rusia y de Ucrania, ¿no? Donde el campo peruano se va a ver desabastecido, o en todo caso va a ser caro, ¿no? Estos fertilizantes que hay viendo las diferentes posibilidades. Otra situación también importante en relaciones exteriores es la evacuación de los peruanos que está llevando la Cancillería del Perú en Ucrania, y también tienen que ir viendo ya el tema de los estudiantes peruanos en Rusia, ¿no? Entonces todos estos temas son importantes, que hay que verlos, porque el trigo y el petróleo básicamente son los productos más necesarios en nuestra economía y que vienen de Rusia y de Ucrania. Doctor, otro, digamos que dentro de las implicancias económicas básicamente está el tema de SWIFT. El SWIFT, que es esta sociedad, ¿verdad?, mundial, sociedad de comunicación interbancaria y financiera mundial, que digamos es el sistema por el cual los bancos pagan, ¿de acuerdo?, a nivel y que involucra a 200 países más o menos en el mundo. Obviamente el Perú no es ajeno a ellos, ¿de acuerdo? El intercambio comercial, los pagos se hacen a través de este sistema. ¿Cómo implica eso en nuestro país? ¿Hay también una repercusión directa o no a Rusia ser sacada de esta sociedad, de este sistema? Ángel, el código SWIFT básicamente es normado por la Fed, ¿no? Por el Banco Central de Estados Unidos, que pone en los bancos del mundo este código SWIFT, donde puedes intercambiar dólares norteamericanos. Entonces es la principal herramienta del comercio mundial, porque el comercio mundial generalmente se hace en dólares norteamericanos. Entonces Estados Unidos lo que ha hecho es sancionar a Rusia con la imposibilidad de usar los bancos rusos el código SWIFT. En otras palabras, no puedes comprar petróleo, los rusos no nos pueden comprar nuestras frutas porque no pueden usar el dólar norteamericano. Un ejemplo para darte, hace 4 años en el Perú, el Ministerio del Interior hizo un concurso público de adquisición de una aeronave y decidieron comprar la aeronave ucraniana de la fábrica Antonov. Esa fábrica que produjo el avión más grande del mundo, que ahorita acaba de ser destruido por el conflicto, y ese avión ucraniano utilizaba piezas rusas. Entonces en su momento se dijo que era bien difícil que los rusos dieran los elementos para que compraran ese avión. Sin embargo, el Ministerio del Interior dispuso en el Banco de la Nación los 60 millones de dólares que costaba ese avión, para que el Banco de la Nación, mediante el código SWIFT, ¿no?, hiciera los pagos para poder adquirir ese avión. Pagos que felizmente el Banco de la Nación no ejecutó por razones que en el directorio tuvieron serias dudas, ¿no?, de la adquisición de ese avión. Esas dudas fueron debido a que Ucrania ya estaba en tensiones con Rusia. Era evidente. En ese momento se dijo, en la opinión pública nacional. Esto fue, ¿qué ministro? ¿Quién era el ministro? Carlos Morán, En el gobierno de Vizcarra. Claro. Eso ha sido hace poquito, sí, ¿no? Hace 4 mucho. años, ¿no? Nos quedamos sin avión y el dinero está en el Banco de la Nación. De acuerdo. Bien. Doctor, ahora, bueno, una vez que habiendo ya conocido las causas, sabiendo un poco de las repercusiones económicas que tiene este conflicto en el Perú, ¿verdad?, a grandes rasgos, porque nos gustaría expandirnos, desplayarnos, pero el tiempo no lo permite, ¿cuáles son las posibles soluciones? Ya hay ahorita conversaciones entre Rusia y Ucrania, ¿verdad?, que están llevando a cabo en Bielorrusia, pero ¿cuáles serían esas soluciones?
Rusia ha dado dos concretas que son sus condiciones que ha pedido, pero ¿qué cerca estamos de que estas se cumplan? Estamos lejos, ¿no? Porque las soluciones que plantea Rusia va contra la constitución ucraniana, ¿no? O sea, tendría que haber un nuevo gobierno, pero ya después de todas estas heridas que están sucediéndose diariamente se hace más difícil. Por eso que era importante el tiempo histórico, ¿no?, del avance del conflicto, y va a generar más heridas, pero la solución sería evidentemente un punto de encuentro que tenga Ucrania-Rusia. ¿Cuál es? No, es difícil de prever. Es difícil de prever porque son dos coyunturas irreductibles, ¿no? O sea, ahora, el hecho de que Ucrania, digamos, desista de formar parte de la OTAN o la Unión Europea, digamos que eso es un poquito más podría fácil ser, de repente. Podría ser, claro, eso sería más... Es algo que se avisora más. Podría ser, más ¿no? posible. Podría ser, pero el tema de que renuncie a Crimea y deje que esas dos provincias se vuelvan dos repúblicas independientes, Eso es más complicado. más complicado. Pero doctor, ahora, si hablamos de estas dos provincias en específico, las 3/4 partes de la población de estas provincias hablan ruso. 95%, El 95% de la población es rusa. imagínense, y son de origen ruso, entonces... Esos son los coletazos de la Guerra Fría. Exacto. Porque hay una realidad. Es más, esta fábrica Antonov que estábamos hablando es rusa. Es rusa. Y está en Ucrania. Entonces cuando dices avión ucraniano, oye, pero si los moldes y todo vienen de Rusia, Exacto. ¿no? Esa es parte, pues, de la configuración del problema de la Guerra Fría. Ahora, el mismo Ucrania, que en general Ucrania es un país en el que se habla ruso también, y Claro. que gran mayor parte de la población, más el presidente Zelensky dio un discurso en ruso. ¿De Claro. acuerdo? Porque hay mucha población que Todos habla hablan ruso porque es un intercambio natural. Esa es una población que tiene la misma raza, la misma religión. O sea, y ese es un tema complicado para el soldado ruso. O sea, yo he visto ahí que la voluntad de lucha del soldado ruso no es muy fuerte porque es parte, hasta tiene primos o familiares. Exacto. Hay, digamos, una cercanía cultural muy grande. Muy grande. Y además tienen el mismo origen Rusia y Ucrania, Así ¿verdad? ¿Se acuerda que conversábamos hace unos días de la Rus de Kiev? Así Recuerdo es. que estamos remontando pues, al siglo Claro. IX, hace muchísimos años, que forman parte, digamos, del mismo origen, ¿no? Tienen prácticamente el mismo origen. Ahora, doctor, dentro de estas soluciones, la comunidad internacional también tiene mucho que ver, y Estados Unidos es uno de los países que de repente mucho tiene que ver ahí. ¿Cuál cree usted que va a ser el mensaje en estos días que se aproximan de la comunidad internacional, de los países de la OTAN, encabezados por Estados Unidos? Bueno, yo creo de que va a haber una intermediación y se tiene que llegar a un punto medio, ¿no? Ya el sufrimiento de la humanidad en ese sector es demasiado. Hay más de 1,5 millones de damnificados, y dicho sea de paso, Polonia está cumpliendo un rol fundamental, un país que está recepcionando 1,5 millones de ucranianos, niños desamparados, ¿no? O sea, todas esas fronteras, Moldavia, todo esto. Entonces, por más intereses que haya, sea de Estados Unidos, de Europa, de la OTAN, se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Que, bueno, el acuerdo yo calculo que es no pertenecer a la Unión Europea, no pertenecer a la OTAN, y que Rusia regrese a sus fronteras originales, ¿no? Ahora, Siendo ya el tema de Crimea un tema que sí, o sea, van a tener que aceptarlo, porque en verdad Crimea siempre fue ruso, ¿no? Esa es una realidad. Exacto. Sí. Doctor, el tema de la energía nuclear, el tema de los misiles nucleares, bueno, es un tema que asusta a todo el mundo, ¿verdad? Y que nadie está dispuesto a apretar el botón. Sería el fin de la humanidad. Exacto. O sea, es el fin de la humanidad. Estamos lejos, de eso sí estamos lejos. No creo que a nadie se le ocurra hacer eso, ¿no? No creo que Putin diga mañana, ¿sabe qué? Bueno, ya se acabó todo. Mira, estamos viendo en esencia un líder que proviene de la Guerra Fría. Estamos viendo un líder que proviene de la Guerra Fría y que lo más cercano que estuvimos fue en el año 63, la crisis de los misiles que enfrentó Kennedy. Kennedy, siendo demócrata, católico, no tuvo dudas en que iba a apretar el botón, a tal punto que Nikita Khrushchev, que era un ucraniano, sacó los misiles de Cuba, ¿no? Y acá viene la diferencia, ¿no? O sea, Estados Unidos no invadió Cuba. Claro. ¿No? Acá sí lo han invadido Ucrania. O sea, no han respetado la libre determinación de los pueblos. Sí. O sea, yo comprendo que Rusia vea la amenaza de la OTAN, pero que también se oponga a la Unión Europea ya es un poquito complicado, ¿no? Pero doctor, y ya los países bálticos, por ejemplo, Estonia, Lituania, ya, digamos, forman parte de la OTAN.
a pesar de que también tienen casi la misma condición de Ucrania, obviamente son países más pero pequeños, no son los con menos países recursos, con la riqueza de Ucrania, claro. porque acá hay un tema de intereses, ¿no? Exacto. Acá hay un tema de intereses, o sea, no te olvides de que Ucrania fabrica armamento, tiene minerales, tiene trigo, o sea, es uno de los soportes de la que fue la Unión Soviética y que los rusos lo valoran mucho. Bueno, doctor, un tema, digamos, como para ir cerrando también, está el tema de, por ejemplo, muchos se han quejado, ¿no? Porque usted sabe que hay dos bandos siempre. La invasión de Rusia a Ucrania ha despertado toda una efervescencia mundial en contra de Rusia, una especie de rusofobia, ¿verdad? Claro. Pero no hace muchos años Estados Unidos invadió Irak, invadió Siria, bombardeó Somalia. Exactamente, y nadie casi... La guerra CNN. No, exacto, pero nadie casi, o sea, no hubo toda esta... Es que las coyunturas fueron diferentes, ¿no? Porque en Estados Unidos ingresó a Irak diciendo que estaban buscando armas de destrucción masiva, que básicamente eran bombas químicas o nucleares. No había tal cosa. ¿No? Entonces, claro, no, a la final fue una mentira, fue un engaño, o sea, no había esa situación. Pero ahí aprovecharon el tema del petróleo, ¿no? O sea, intervinieron o sea, y el petróleo siempre está de por medio, ¿no? O sea, los intereses, ¿no? Y claro. Bien, ¿cree usted, doctor, que la economía mundial, digamos que hablamos de Bitcoin hace un momento, ¿cree que el Bitcoin es la posibilidad, es la moneda de la Claro, porque acá viene un detalle, ¿no? Los rusos ya todo está calculado, ¿no? O sea, los rusos, es bien cierto que los han eliminado el código SWIFT, pero no los han eliminado el código Bitcoin. Entonces probablemente Rusia esté haciendo sus exportaciones con Bitcoin, ¿no? Y dicho sea paso, el Bitcoin en su momento dice que ayuda mucho al cambio climático, ¿no? O sea, no es bueno porque utiliza bastante electricidad de supercomputadoras, ¿no? Que ahorita van a estar más activas que nunca, ¿no? Claro. En el Perú estamos un poco... ¿Cómo estamos con el Bitcoin? En las criptomonedas hay sus inversionistas, ¿no? Pero ese es un azar, ¿no? O sea, no sabes quién está detrás del Bitcoin, pero hay una realidad. El tercer inversionista en Bitcoin son los rusos. Y ahora sabemos por qué. Ok, ¿no? Bien, doctor. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos conversar más adelante sobre otros temas. Gracias. Saludos a toda tu audiencia. Gracias.